Tal vez te estés preguntando, ¿qué carajos hace un canal de cine hablando sobre evolución? Vamos, que es muy válida la pregunta. Pues el propósito de este proyecto es entregarle a cada uno de los espectadores la facilidad de entender el panorama histórico del séptimo arte. Aunque, en legítima defensa, solo tengo un argumento. Es mi programa. Y yo sabré si hablo sobre Heidi o filmes soviéticos de 4 horas que retratan la enajenación del ser humano. Pero en fin, llevándolos un poco más a la explicación, mi misión es hacer algo diferente a los canales convencionales sobre historia del cine. Pues si estás viendo este video, eso quiere decir que tienes un grado de interés por el tema, o que ya te has puesto a investigar la materia. Y es que si eres el segundo tipo de personas previamente mencionadas, ya sabrás que el cine se remonta a 1895, con la invención del cinematógrafo, del cual deriva el nombre de la industria. También es fácil deducir que ya has escuchado el apellido Lumière repetirse como disco rayado en cada foro, libro, podcast, programa de televisión y en cada plática con el roomie de tu tío soltero de 39 años, fan de Britney Spears y con un extraño amor por los chihuahuas. Pero eso ya es asunto de tu tío. Volviendo al tema, no quiero que pienses que los Lumière no serán un factor tocado en este programa, pues hablar de cine sin sacarlos a relucir es como cocinar una pizza sin salsa pomodoro y luego venderla a 300 pesos. Simplemente no es factible. Aún te guardo desprecio, y sería cansino. Y bien, respondiendo a la pregunta inicial, esta simplemente es mi manera de entender el cine. Sin más preámbulos, yo soy Antares Álvarez, y esto es Historia del Cine. En el África prehistórica se desarrolló el género homínido Australopithecus. Sí, ese que venía en tu libro de Ciencias Naturales. Simplificando las cosas y yéndonos expresivamente por una línea evolutiva, el Australopithecus dio paso a los demás géneros de homínidos, el habilis, el erectus, el neanderthalensis y al muy famoso Homo sapiens sapiens, a los cuales pertenecemos como humanos modernos. Y tú dirás, no estoy entendiendo una madre lo que estás parloteando. Y yo te diré, calmado, que apenas estamos empezando. Aparte de compartir a un ancestro primitivo, hay algo más que todos los géneros antes mencionados tenemos en común, y que ha jugado un papel muy importante dentro de la evolución y adaptación del ser humano. Está dentro de ti, dentro de mí, y dentro de muchas especies del planeta. Te presento al sistema límbico. Un conjunto de redes neuronales ubicadas alrededor del tálamo y por debajo de la corteza cerebral, también conocido como cerebro emocional, instintivamente fue el encargado de la supervivencia y el aprendizaje del individuo, así como de la formación de la memoria, el control de las emociones, las motivaciones y ciertos aspectos conductuales detonados por emociones. Esta parte del cerebro es la que otorga una respuesta más rápida, pues genéticamente se guía de manera impulsiva a partir de patrones y sensaciones. Ahora ya sabes por qué le temes a la oscuridad, por qué tienes reflejos, o por qué te comiste ese chocolate a pesar de que tu madre te haya amenazado con la chancla. Pero no lo juzgues de malo. Sin este sistema cerebral, muy probablemente ya no estaríamos aquí, pues gracias a que este ofrece una respuesta instintiva de base emocional, fue quien libró a nuestros antepasados a través de emociones como el miedo a sobrevivir el entorno hostil que les rodeaba. Con esto, nos abrimos camino hacia el tema de las emociones. Las emociones son respuestas internas e inmediatas a sucesos externos que a su vez derivan en cambios fisiológicos y endocrinos, y que después catalizan el sentimiento, que se define como la interpretación de la emoción previamente experimentada. Según a qué fuentes consultes, existen menos o más emociones primarias. Aunque yo me iré por las emociones básicas y universales planteadas por Paul Ekman en su libro Emotion in the Human Face, publicado en 1972. Aquí, Ekman identifica lo que para él son las 6 emociones que todo el mundo experimenta, independientemente de su cultura o raza: miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa y asco. De estas 6, solo nos centraremos en 2. La alegría y la sorpresa, quienes juntas crean o catalizan una nueva emoción. El asombro. El asombro es esa emoción que nos impulsa una sensación de deleite hacia algo nuevo e inmediatamente incomprensible.
Es esa facilidad de maravillarnos con el mundo que nos rodea. Nos introduce a la práctica del cuestionamiento natural y de tratar de obtener una respuesta. Seguramente recuerdas que de niño te gustaba ver insectos o incluso ver las nubes, percibir cómo se movían y después ibas a toda velocidad a preguntarle a algún adulto cómo conseguían eso. Felicidades. Estabas experimentando el asombro. En subsecuencia, tal vez la mayoría de nosotros, como buenos niños preguntones que éramos, recibimos respuestas como «porque así son las cosas». E incluso algunas exentas de una comunicación verbal, como gestos de impaciencia que enmarcaban la obviedad de algo natural para los ojos adultos. Esto es porque a medida que crecemos, la capacidad de asombro suele irse degenerando, pues todo se vuelve cotidiano y no merece la pena ser explicado. Afortunadamente, el asombro sigue formando parte de nosotros, y fue parte importante para la filosofía, pues surgía la necesidad de obtener respuestas, y con ello, el capturar el conocimiento de lo que se experimentaba en la vida. ¿Te has imaginado cómo reaccionó el Homo habilis al descubrir y entender el funcionamiento de una piedra filosa? ¿El Homo erectus al descubrir las gracias del fuego? ¿Al Neanderthalensis al entender el concepto de la muerte? ¿O al Homo sapiens sapiens al percibir que aquella semilla hizo crecer una planta? Todos estos conocimientos y habilidades adaptativas fueron apreciadas y transmitidas gracias al asombro que lograban generar. En los grupos nómadas, la necesidad de transmitir vivencias y percepciones del mundo estaba presente a través de prácticas rudimentarias. Las pinturas rupestres, las danzas miméticas o las ahora conocidas como sombras chinescas son un ejemplo de la necesidad comunicativa que siempre ha tenido el hombre. Con los primeros asentamientos humanos, estas prácticas se convertirían sin saberlo en algo esencial para el humano, y esa necesidad de transmitir la percepción individual empezaba a crecer. Poco a poco, el humano pasaría a la necesidad de contar sus historias a través de disciplinas artísticas convencionales, a convertirlas en un deseo basado en la asombrosa idea de capturar el movimiento a través de medios mecánicos para poder mostrar la visión más fiel a los espectadores. El cine, al menos desde mi punto de vista, es esa necesidad de asombrar a los espectadores con nuestra percepción, con nuestra manera de ver el mundo, ya sea en un sentido literal o alegórico a las complejidades de la vida. Sin el asombro, no existe el cine.